¿Qué pasó?, preguntó la señora Robles. Mataron al Ceja Gruesa. Un pleito entre pandillas. Las mismas palabras se repitieron en casa de doña Cuquita por una de las hijas pequeñas, que inocente del drama de la vecina, sin ninguna consideración dijo: mataron al Ceja Gruesa. Un pleito entre pandillas. El grito de Margarita se escuchó hasta su propia casa, en la que los hermanos y hermanas salieron de sus respectivos cuartos imaginando lo peor. El licenciado pensaba, al no ver a sus padres en la casa, que de seguro había sucedido una tragedia. Era por eso que las patrullas habían pasado, de seguro estaban en la casa de doña Cuquita levantando el cuerpo de Margarita. En ese pensamiento, solo se equivocó con el cuerpo, ya que era el del Ceja Gruesa el que debía ser colocado en una camilla. Para entonces, la esposa del occiso con sus 2 hijos pequeños, llorando a grito abierto, no dejaban que lo levantaran del piso para colocarlo en la ambulancia. Eso intentaban los socorristas cuando llegó corriendo el resto de la familia Robles. Margarita volvió a soltar otro de sus desesperados y angustiosos gritos convertidos en una lacerante lamentación. Al verla, la esposa del difunto exclamó con rabia: ¿Y tú qué haces aquí, desvergonzada? ¿Crees que no me había dado cuenta? Ya la Domitila me había puesto sobre aviso desde hace 5 meses. Margarita trató de acercarse, pero la ya viuda, que la miraba desde el suelo, hizo un movimiento hacia atrás para tomar impulso y, cual pantera recién parida en defensa de sus cachorros, se le lanzó al cabello para de un solo tirón hacerla caer al lado del cuerpo. ¿Así que querías estar junto a él? Seguidamente se volvió de nuevo al ataque para tomarla del vestido en la parte superior de la espalda, y con una fuerza que a todos sorprendió, lo rasgó para dejar al descubierto su espalda, que no mostraba indicios de portar corpiño. Este último acto marcaba el inicio de otro inminente ataque, ahora más feroz y continuo, por lo que el señor Robles, viendo a los policías, preguntó: ¿Qué, ustedes no van a hacer nada? Los uniformados, con una mueca estúpida y sarcástica en sus rostros que querían a duras penas convertir en sonrisa, se movieron de mala gana para separar a las mujeres, una gritando las ofensas más corrosivas y otra con los gritos más espeluznantes que los vecinos jamás habían escuchado. El cuerpo del Ceja Gruesa por fin fue colocado al interior de la ambulancia, mientras Margarita, en vivo llanto, se fue a refugiar a los brazos de su madre, que con una mirada le suplicó a su esposo que no había nada más que hacer o decir. Aún dentro de su ignorancia y tragándose su coraje, el señor Robles comprendió el mensaje y empezaron a caminar hacia su casa, seguidos pasos atrás de sus otros 4 hijos. Toda esta experiencia fue demasiado dura para la sensibilidad aún infantil del licenciado Robles, que, disminuyendo la velocidad de sus pasos, se fue rezagando. Cuando vio que toda su familia había entrado a la casa, se soltó corriendo por toda la calle Allende rumbo a la fuente, que se encontraba en el parque de la colonia Miraflores. La fuente tenía 2 meses sin estar en operación, y el agua depositada en la misma, viscosa con gruesas capas de lama, recibió a un agitado y sudoroso jovencito que tenía toda la intención de ahogarse en ese momento. Y hubiera logrado su propósito de no ser por la ayuda de un borrachín que, al no verlo salir, se acercó al borde de la fuente y, alándolo del cinturón, lo sacó tosiendo y arrojando agua. Las fosas nasales habían sido cubiertas por una capa de lama verde, dificultando el paso de oxígeno a los pulmones, por lo que el circunstancial ángel guardián, con los 2 dedos meñiques, retiró la obstrucción. El joven Robles respiró normalmente, pero perdió el conocimiento. En su casa todo era silencio. El padre, tomándose unas cervezas en el patio, se quedó dormido sobre unos cartones. Madre e hijas en uno de los cuartos. Los hermanos dormidos. Nadie se percató de la ausencia del joven Robles hasta el día siguiente, cuando muy temprano, antes que saliera el sol, Pedrito entró al cuarto de Margarita y, moviendo la pierna izquierda de su madre, la despertó diciéndole: «Rómulo no está en la casa». Lo único que faltaba, a su madre le empezaron a sudar la palma de las manos y la planta de los pies. Como loca salió al patio, en el que a gritos despertó a su marido, que, rodeado de moscas, con la cara puesta encima de una pequeña laguna de babas, apenas quería tomar conciencia de su existencia, sin entender bien los gritos histéricos de su mujer. Se robaron a Rómulo. De seguro fue la esposa del Ceja Gruesa en venganza por lo de Margarita. «Ándale, despierta, que no oyes, ¿estás pendejo o qué?».
Ve al abarrotes de don Jesús para que le hables por teléfono al compadre para ir a la casa de esa robachicos, pero eso sí te digo, que no le haya hecho algo a mi niñito, porque sus hijos se van a quedar huérfanos el mismo día. Era tal la desesperación de su madre que en mente enfermiza, producto de la angustia, había creado ya una auténtica tragedia en torno a su hijo. Todavía no terminaba de lanzar sus docenas de preguntas-respuestas, cuando para sorpresa de todos y sin llamarlo, el compadre Rosendo entró en su patrulla al patio de la casa. Ese compadre ya ni la chinga. Con perdón, comadrita, pero anoche de la Cruz reportaron a un chamaco que estuvo a punto de ahogarse en la fuente de la Miraflores, pero como yo entro hasta el turno de las 6, apenas me voy enterando que el chamaco es el Rómulo. La madre, en una confusa mezcla de emociones y volteando con desesperación hacia todas direcciones, preguntó: ¿Dónde está mi pequeño? Ahí está atrás en el asiento de la patrulla. Comadre, está muy asustado, no le vaya a pegar. El consejo no era necesario. Su madre se dirigió corriendo a la patrulla para cubrir a besos el rostro de Rómulo, que sorprendido, soltó en llanto al mismo tiempo que lo hizo su madre. Día terrible aquel. ¿Y qué pasó con la embarazada? Lo que tenía que pasar, tuvo a su hijo, al que a los 2 años dejaron al cuidado de sus abuelos, ya que la que terminó yéndose a Tijuana fue Margarita y no María Cristina. El tiempo pasó rápido. Durante la adolescencia de Rómulo, terminó sus estudios de secundaria con una mención honorífica con grado de excelencia, ya que su promedio general durante los 3 años de estudio fue de 100. Por ese hecho, le fue fácil conseguir becas del Club Amigos del Estudiante y del Gobierno Municipal de Guadalajara. Durante la ceremonia de graduación sorprendió a todos y aún a él mismo, cuando se mostró como un consumado orador que con increíble pasión pronunció un discurso que su maestro de tercer año de Literatura Universal le había preparado. El tema central del discurso no tenía nada de trascendental, cubría con decoro aquellos puntos que un buen discurso debe reunir, sin faltar la invitación a los compañeros graduados a seguir en contacto con el director, maestros y amigos de escuela y a luchar desde las aulas, teniendo como arma el estudio y como escudo la razón, por un México justo y generoso para todos. Precisamente esa noche, Rómulo, aún arrobado por los aplausos que el público le brindó de pie y en estado de éxtasis embriagante, soltó a volar su imaginación y su natural capacidad de prever el futuro, y acicateado por la necesidad, se preguntaba: ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Y si dejo la escuela y me voy a Estados Unidos, podría llegar primero con la Margarita, trabajar en una maquiladora y juntar pal pollero, entrar al otro lado, pero no me iría a Los Ángeles o San Francisco como todos, tendría que buscar algún otro estado en el que hubiera menos mexicanos y que por lo tanto fuéramos más necesitados. Él mismo descartó el salto porque, según recordaba, ese era el mismo gran plan con el que su hermana había abandonado la casa de sus padres y aún a su propio hijo, pero la realidad era otra. Margarita se había quedado en Tijuana y al año su madre le había llevado a su hijo porque estaba a punto de casarse con un señor de Chihuahua que también trabajaba en la misma maquiladora, le había rentado casa y, qué bendición, le prometió criar a su hijo como propio. Retomó la idea de irse cuando pensó: pero mi hermana es vieja, conmigo sería distinto. Ahí está don Jesús, ese abarrotes que le ha dado para vivir durante toda su vida, existe porque sus 3 hijos que están en Denver nunca le han dejado de mandar sus dolaritos. Con lo que yo sé de mecánica, seguro a los 3 o 4 meses iba a poner mi taller, iba a contratar empleados y luego me llevaba a los jefes y a todos a vivir conmigo. De seguro a los 5 meses ya todos íbamos a tener carro y, en caso de que no se quieran ir, les iba a mandar tantos dólares que les alcanzaría para abrir un nuevo taller y, sobre todo, cambiarse a otra colonia, a una en la que los clientes tuvieran para comprar refacciones nuevas y no reconstruidas y, sobre todo, que no regateen el precio que el jefe les cobre. Seguro hasta entonces iban a tener dinero para todo. ¿Qué hago? Esa misma pregunta se repitió Rómulo durante los próximos 2 años, pero aquí en México. Ingresó a una de las muchas escuelas preparatorias de Guadalajara en las que se ofrecía como carrera técnica una especialidad en contaduría privada y que a la vez le permitiría conseguir un buen empleo y continuar sus estudios a nivel profesional. Fue en su tercer año de preparatoria cuando conoció a Roberto Gómez Ruiz, el presidente del sector juvenil del Partido Unidos por México, PUM, en el mes de febrero en el que se realizaba el concurso regional de oratoria. Igual que todo el mundo,
el también joven Gómez Ruiz quedó impresionado con la ya reconocida capacidad de Rómulo. Hablaba con tal elocuencia que las palabras, salidas de su boca, eran la correspondiente versión de Lázaro, cobraban vida y sobre todo, motivaban a la vida. Cuando se conocieron, Gómez Ruiz se presentó como Roberto Gómez Ruiz, presidente del sector juvenil del PUM. Creo que tienes mucha madera para la política. Las primeras palabras con las que respondió Rómulo le mostraron al líder juvenil que, al menos en ese momento, de político no tenía nada. ¿De qué partido? Del PUM. De sobra conocía las siglas del partido, pero anticipando un delicioso ataque preguntó: PUM, PUM. Sí, PUM. Parece la expresión de un puto, primero cámbiale de nombre y luego hablamos. Una respuesta así era razón más que suficiente para jamás volver a dirigirle la palabra, pero cualquiera diría que el interés de Gómez Ruiz iba mucho más allá del origen poco afortunado de una ofensa de esa naturaleza y lejos de mostrarse herido, festejó el comentario con una estruendosa carcajada, que no se recibió nada bien en el recinto en el que se estaba celebrando el concurso, lugar y momento solemne, ya que el representante del estado de Durango aún estaba en el estrado. Fueron cortésmente invitados a abandonar el auditorio. Ya afuera y retomando el tema, Gómez Ruiz volvió a la carga. De veritas, te digo que puedes hacer mucho dentro de este asunto de la política. Mira, te invito a mi oficina mañana o cuando tú quieras, aquí tienes mi tarjeta, llámame. Para Rómulo esa fue otra noche de soñar despierto y la pregunta que se había adherido a sus neuronas durante años se volvió a materializar. ¿Qué hago? ¿Qué estudio? Y si quiero estudiar una carrera universitaria, ¿con qué dinero? La otra vez de puro chiste, se me ocurrió preguntar cuánto vale el semestre en la uni y ni trabajando día y noche como auxiliar de contador pudiera pagar siquiera un solo mes.